Bueno, ¿qué más? Bueno, pues hoy el INE, Ciro, el INE en un rato más que va a tener sesión, pues sí, supuestamente en esta sesión pues, se van a dar a conocer todos los acuerdos que ya lograron algunos consejeros. Va a haber una discusión interesante y creo que ahí es donde aquí sí va a ser parejo, para la gente que está buscando la coordinación de Morena, para la gente que está buscando la coordinación del Frente Amplio por México, pues no solamente se va a proponer la contabilización de la propaganda ya instalada en vía pública o mítines, gastos de alimentación, traslado, hospedaje de los aspirantes, incluso personal que los apoya, una aportación de cada uno de los contendientes, se prevé una aportación de 10.7 millones de pesos, cada uno aspirante podrá dar 2.1 millones, los simpatizantes 537,000 en lo individual, se prevén restricciones en apoyos de personas morales, en fin, pero todo esto, Ciro, todo esto sí va a ser contabilizado a partir del primer momento en el que comenzaron pues, a movilizarse por el país, y ahí es donde hay que empezar a hacer números, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a hacer números para todos, porque todo cuenta. Estamos en una época que no es preelectoral, se valida el tema preelectoral, entonces vienen todos estos lineamientos. Va a ser, creo que interesante, uno de los puntos en la sesión que se va a estar planteando. Es una sesión, pues como normalmente son muy amplias las del el INE, así que la instrucción es: el Consejo General del INE debe emitir los lineamientos generales para salvaguardar la equidad de la contienda, y ya creo que Andrea Meraz, si quieres un poquito más adelante, nos puede dar todos los detalles de lo que ya viene. Ella tuvo acceso a este documento precisamente de cómo se les va a fiscalizar. Ahora sí, aterrizar. Pues a ver si podemos hablar con ella. Pues de una vez, a ver si podemos poner entonces a Andrea Meraz para que nos platique toda esta información, y pues ya no va a haber, supongo, un desconocimiento de nosotros, porque alguien decía por ahí en la semana, pues Javier Tejado decía ahí en el Universal, pues es que una de las alternativas es que hagan caso omiso a la autoridad, que es lo que han hecho. Pero entonces, si le estás pidiendo a la autoridad que regule unos contra otros, ¿no? Los de Morena contra el Frente, los del Frente contra Morena, pues entonces pónganse de acuerdo y hagan caso a lo que dice la autoridad, ¿no? Eso sería lo sensato, eso sería lo lógico. Ya que están estas reglas, entonces ahora sí, sentémonos a sumar y respetemos también a la autoridad del INE, ¿no? Que son los que van a ir lugar por lugar a hacer la contabilidad, ¿no? Yo no sé si se ha registrado, hay algunos lugares en el país donde no se nota, otros sí, pero pues han ido desapareciendo las famosas bardas. A ver, Andrea, cuéntanos. Buen día. La discusión entonces sobre este punto. ¿Qué viene hoy, Andrea? Buenos días. Hola, Manuel, Ciro. Bueno, pues ya hay un borrador, ya se está analizando entre los consejeros electorales, puede ser modificado en el transcurso de las siguientes horas, pero más o menos delimita algunos conceptos que ya había establecido la Comisión de Quejas del Instituto, como la prohibición del llamado al voto o en tiempos de radios de televisión, que genera polémica el papel de los funcionarios, porque si bien en este escrito que tenemos establece que será en días inhábiles y sin incluir elementos electorales, hay una propuesta para que totalmente se abstengan a tener participación activa en estos eventos. Lo planteado también propone que los partidos pueden recibir aportaciones en efectivo y especie de quienes participan en estos procesos y por parte de los militantes y simpatizantes. Hay un tope. Por financiamiento privado individual, por persona inscrita, son 2.148.000 pesos, por militantes o simpatizantes 537.041. Tampoco se plantea un tope de gastos en general, pero sí están considerando otro tipo de gastos. Los sueldos de quienes están colaborando con ellos, materiales y suministros, propaganda institucional, utilitaria y de operativos. También la propaganda en vía pública, diarios, revistas y medios impresos, salas de cine, internet, redes sociales y viáticos. Y cosa interesante, Ciro y Manuel, porque la propaganda que estamos viendo en pendones espectaculares, en el transporte público, dice esta propuesta, tienen que ser retiradas en virtud que son elementos de naturaleza electoral o equivalentes, o bien se advierte que omiten la identificación del proceso político, y en un caso de la persona inscrita, y esta eliminación tendrá que ser en 5 días naturales. De no hacerlo, se considerará como gasto de precampaña, Ciro. ¿Cómo? A ver, ¿una barda? Sí, es decir, ahorita ya el INE, desde que se iniciaron estos lineamientos que había dictado quejas y denuncias, junto con este mecanismo que suscribe con la unidad técnica, con la Comisión de Fiscalización, ya tienen, digamos, identificado algunos elementos como bardas,
como pendones, como esta publicidad que hemos visto en el transporte público. Y uno de los transitorios de este acuerdo dice que este tipo de propaganda tiene que ser retirada en virtud de que tienen elementos de naturaleza electoral o equivalentes y omiten la identificación, ya sea para elegir representante de la 4T o bien al representante del Frente Amplio por México. Por ese motivo tendrían que ser retirados en 5 días naturales, y de no hacerlo podrían ya sumarse en su momento como gasto de precampaña. ¿Sí? Qué cosa más rara. Tiene que retirarse en 5 días como gasto de precampaña en un momento en que no hay precampañas. ¿Es lo que te digo? Qué cosa tan rara. Qué cosa tan rara. Y si quieres perjudicar a tu adversario, pues píntale unas bardas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué cosa más rara. Bueno, oye, Andrea, ¿a qué hora es? ¿Sí? Pues sí, y nada más puntualizar, porque esto cuenta, hasta aquí tengo las fechas, desde que se abrió el registro, por ejemplo, para el Frente Amplio el 12 de julio y que comienzan sus recorridos ese día, 2 días después, el día que lo hayan iniciado, y para el caso de la coordinación de Morena desde el 19 de junio. Cuenta desde ese instante. Desde ese instante. De hecho, el Tribunal Electoral en esta sentencia también ordenaba que la fiscalización o los lineamientos o de alguna manera se adaptaran desde el inicio hasta el fin de estos procesos intrapartidistas. Y también justo sobre el tema de las bardas, también se está avalando que el instituto pues tenga, digamos, el registro con nombre y apellido de quienes están pagando este tipo de espectaculares o de propaganda política, digamos, para tener un control de lo que está sucediendo pues hasta el momento. Ese es otro de los puntos que seguramente van a estar todavía en discusión. ¿Cuándo se va a discutir esto? Tiene que ser el día de hoy, porque hoy se vence el plazo. Se está hablando que la sesión del Consejo General pueda ser por la tarde, incluso que se avale, digamos, esta sesión a mediodía, porque se tienen que contarse 6 horas previas para que los consejeros estén avisados y enterados de que va a haber sesión del Consejo General. Gracias, Andrea. Hasta luego, buen día. Gracias, buenos días. Bueno.